Bien, le voy a invitar a orar, allí donde está en su lugar. Le invito a que oremos. No solo cierre sus ojos, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Señor, hemos esta mañana recordado las verdades de tu palabra y como iglesia te hemos cantado, te hemos exaltado, hemos expresado a través de unas canciones lo que tú representas para nosotros. Entendemos y recordamos que la adoración más grande no es lo que cantamos, es cómo vivimos, es si te obedecemos, es lo que hacemos de nuestro corazón. Y Señor, la adoración que tú esperas de tus hijos es obediencia. Tú dices en la Escritura que si alguno te ama, tu palabra guardará. Hoy vamos a escuchar tu palabra y queremos aprender de ella, beber de tu palabra, pero sobre todo que cuando salgamos de aquí llevemos algo diferente en nosotros, una decisión de cambiar algo, de transformar algo, una actitud distinta, que llevemos determinación a obedecerte, que llevemos una reacción distinta, un compromiso a vivir como tú esperas de nosotros. Y mi Señor, lo que te pedimos el día de hoy, en esta tarde, es que uses tu palabra como siempre para que aplicada por tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Quítame a mí del medio, que seas tú, Señor, el que hables directamente al corazón de cada persona que nos acompaña en esta mañana y que tu verdad brille de tal manera que no haya duda que eres tú quien estás hablando. Todo lo que hacemos aquí queremos hacerlo para ti. Nosotros proclamamos que tú eres el centro de lo que hacemos en esta iglesia. No es ningún hombre, no es ningún maestro, ningún pastor, eres tú, Señor. Y a ti queremos exaltarte y a ti te queremos escuchar. Usa tu palabra, ayúdanos a venir a ella y beber de ella, porque eso es lo que glorifica tu nombre. Cuando nosotros al oírte tomamos la determinación de obedecerte. Gracias, mi Señor, pedimos esto en el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a invitarle a abrir su Biblia en el libro de Génesis. Vamos a empezar allí y permítame explicar lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a seguir tejiendo el nombre, estamos estudiando el nombre de el Cordero de Dios. Es de los últimos nombres que tenemos en una serie de mensajes que estudian las formas en que Dios se revela al hombre, ¿sale? Entonces, si usted nos está acompañando por primera vez, es la primera, segunda vez que viene a una iglesia cristiana, bienvenido. Y esto se diseña para usted, se diseña para aquellas personas que están aprendiendo desde abajo a estudiar la Biblia. Y lo hacemos de esta manera. Estamos aprendiendo que Dios, el único Dios verdadero, se ha revelado al hombre, y cuando se revela al hombre lo hace a través de diferentes nombres. Esos diferentes nombres no es que Dios tiene una crisis de identidad, es simplemente que a través de esos diversos nombres Dios quiere que nosotros le conozcamos de acuerdo a esas facetas con las que Él se revela. Cuando Él nos dice que su nombre es, por ejemplo, Jehová Makadeshem, que significa el Señor que santifica, quiere decir que Él quiere que tú lo conozcas como aquel que tiene el poder de cambiar tu vida, de transformarla. Cuando Él te dice, mi nombre es Jehová Nisi, significa Jehová es mi estandarte. Quiere decir que cualquier desafío que tú tengas en el nombre del Señor, tú puedes ir y tomar victoria de aquel desafío que tú tengas. Y así hemos estudiado hasta el día de hoy 25 nombres diferentes. Estamos en uno de los nombres con los que se conoce más claramente a Jesús, especialmente en el libro de Apocalipsis. Y ese nombre es el Cordero de Dios. Pero para entender este nombre, tuvimos que venir desde el libro de Génesis y ver cómo el nombre va a terminar en Apocalipsis para poder comprender la idea. Y estamos usando una imagen en nuestra mente para entender esto. Te voy a invitar a que te imagines que tú tienes un listón color púrpura, color sangre, que vamos a ir tejiendo en tu Biblia para ver cómo ese listón va literalmente desde el Génesis, el primer libro en tu Biblia, hasta el Apocalipsis, el último libro en tu Biblia, con esta misma idea. Y lo que vas a ir viendo con este listón es que no es una idea diferente, es la misma idea que empieza en Génesis y se va revelando por toda la Escritura hasta que tenemos en la Biblia el entendimiento clarísimo sobre esta verdad.
Entonces, número uno, lleva una secuencia este concepto de que Dios, lo voy a poner así como pregunta, ¿por qué Dios quiere, pide, exige, espera sangre cuando hay pecado involucrado? ¿Por qué Dios no puede simplemente decir, muy bien, voy a cerrar los ojitos y voy a hacer como que ustedes no han hecho nada? ¿Por qué se requiere la muerte y el derramamiento de sangre? La idea de sacrificio, ¿de dónde viene? ¿Quién la inventó? Y entonces estamos tratando de contestar estas preguntas con la Biblia, yendo al texto bíblico. Pero tenemos evidencia de esta verdad también en la historia, en la antropología, en la historia de las culturas, de que toda religión, toda cultura, gran absoluta mayoría, tienen el concepto del sacrificio. Y entonces la idea es, ¿de dónde sale esto? Tomamos, si usted recuerda, nuestro listón y empezamos en Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca, desobedece a Dios, y luego después de pecar, usted recordará que Adán y Eva se cosieron, tejieron, dice la Biblia, con hojas de higuera para tratar de tapar su desnudez. ¿Recuerda eso? Y dice nuestra Biblia que Dios los cubrió con pieles de un animal. Allí empieza, es la primera vez en la escritura que se menciona la muerte de un animalito que es inocente para tapar la desnudez del hombre que pecó. No se nos dice cómo se llamaba el animalito, no se nos dice necesariamente que era un cordero, pero al ver toda la historia bíblica podemos deducir sin afirmar que muy probablemente se trataba de un cordero que, inocente estando ahí en el huerto, ni la debía ni la temía, da su vida, derrama su sangre para poder tomar su piel, y Dios mismo es quien cubre a Adán y a Eva de estas pieles de un animalito inocente. ¿Por qué es necesario eso? Dios nos está enseñando el valor que tiene la sangre. La sangre representa la vida de un ser vivo, y muy particularmente de la persona. ¿Por qué sangre? ¿Por qué no el corderito se paró en un altar, dio 6 vueltas y se bajó? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que derramarse sangre y tiene que haber muerte? Porque nos enseña la Biblia que la paga del pecado no es una nalgada, no es una cachetada o un jalón de orejas. La paga por el pecado, de acuerdo a la ley que Dios ha establecido, es la muerte. Así que cada que tú y yo mentimos por teléfono, cuando tú y yo somos soberbios con alguien, o guardamos rencor, o no amamos a nuestro hermano, la Biblia le llama eso pecado. Y la Biblia dice que, de acuerdo a la ley absoluta de Dios, la pena que tú mereces por ese pecado, esa conducta, no es un jalón de orejas. La pena que tú mereces es la muerte. Entonces, desde el principio, el sacrificio nos está enseñando la seriedad del pecado. El pecado no es cualquier cosa, no es un juego. El Dios santo, si es justo y santo, necesita castigar el pecado. Si no, no sería justo. Entonces, este castigo, esta ira de Dios sobre el pecador, sobre el pecado, al quemar el cuerpo, al derramarse sangre, está desde Adán y Eva. Adán y Eva después tienen hijos, y 2 de ellos, Caín y Abel, uno tiene ovejas y el otro tiene siembra la tierra, y se presentan delante de Dios y le llevan ofrendas. ¿Recuerda que llevó Caín? Fruta. ¿Fue aceptada su ofrenda? No. Abel lleva de lo mejor de los corderos, de lo más gordo, dice, y lo sacrifica para el Señor. Y dice la palabra que Dios se agradó de Abel. Entonces usted puede rastrear y meter allí su listón púrpura en la pasta, en Génesis capítulo 2, capítulo 3, luego el capítulo 5 y 6. Después tenemos a Noé. Dios trae un juicio a los hombres por el pecado, y queda Noé, su esposa, con sus 3 hijos y las esposas de cada uno de ellos. Y esas 8 personas, en el momento en que baja el agua por el juicio del diluvio, salen del arca. Lo primero que hacen es construir un altar a Jehová y ofrecen holocausto. La semana pasada aprendimos que después un hombre idólatra que Dios llama para ser el padre de todos los judíos, ofrecía al Señor, cada que tenía un encuentro con él, hacía un altar y quemaba un cordero en el altar. No vemos a Abraham ofreciéndole cebollas al Señor, ofreciéndole manzanas.
le ofrece corderos, carneros que derraman su sangre y son consumidos sobre el altar. Pero en un caso único, Abraham recibe de Dios la orden de sacrifica a tu hijo en un altar. Ya no quiero un cordero, quiero a tu hijo. Y usted y yo estudiamos la historia la semana pasada. Abraham toma a su hijo Isaac, le pone leña en el lomo a Isaac, toma el cuchillo, toma el fuego, y mientras van subiendo al monte para ofrecer a Isaac, ¿recuerda qué pregunta hace Isaac? ¿Recuerda? Dice: papá, yo veo la lumbre, veo el cuchillo, veo la leña, pero pregunta Isaac: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y recuerda que contestó Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Llegan a la punta del monte y Abraham ata a su hijo, lo pone en la leña, levanta el cuchillo y Dios le dice a Abraham: no lo entregues, ahora conozco que tú me temes, me obedeces. Y en eso voltea Abraham y sucede que un carnero está atorado por los cuernos en unas espinas, lo toma Abraham y lo sacrifica, escuche, en lugar de su hijo Isaac. Vemos de nuevo el sustituto desde Génesis, que muere en lugar de Adán, que muere para que Adán sea cubierto. Ahora tenemos la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero? E Isaac contesta: Dios se proveerá de cordero. Y para que no muera Isaac, Dios provee un carnero y muere en el lugar de Isaac. Y después sigue avanzando la historia bíblica. Abraham tiene 12 hijos, se hacen las 12 tribus de Israel, llegan a Egipto, están esclavizados, Dios los va a liberar, manda a Moisés, son las 10 plagas. En la 10ª plaga va a haber muerte de los primogénitos. ¿Y qué sucede? Dios le da la orden a Israel de que tomen un cordero, otra vez inocente, de 1 año a los 14 días del mes, y lo sacrifiquen y pongan su sangre. ¿Recuerda? La tenían que poner en el marco de la puerta, en los postes y en el dintel. Y vendría el juicio, el ángel de la muerte, y donde encontrara esa sangre aplicada sobre la casa, el ángel de la muerte pasaría. ¿Por qué? Porque se está supliendo. El cordero murió en lugar del primogénito. Hasta aquí, escuche bien, si usted lleva su listón morado, todavía no existe la ley judía. ¿Qué sucede cuando damos el siguiente paso a la ley judía? La historia básicamente nos cuenta que Dios toma al pueblo de Israel, lo saca de Egipto y se va a casar con el pueblo de Israel, hace un pacto. Y le quiero pedir que vaya en su Biblia a Éxodo y tome el listón púrpura que usted está imaginando. Y el listón púrpura lo vamos a enlazar después de haber pasado por Éxodo 12 con la Pascua. Lo vamos a enlazar hasta el capítulo 29 de Éxodo. ¿Por qué en el capítulo 29? Porque ahora al pueblo de Israel, que ya es, ahora sí, el pueblo escogido, ahora sí, los famosos judíos, los israelitas, el pueblo del pacto de Dios, ahora sí, Dios les da la ley. Mucha atención. El concepto de sacrificio no es de la ley judía, es antes de la ley judía. Ya vimos con Abraham el sacrificio de su hijo, Abraham mismo, vimos con Noé que lo hacía, vimos a Abel haciéndolo y vimos a Dios haciéndolo para Adán. No es, escuche, el concepto del sacrificio no es exclusivo de la ley judía, porque estaba antes de la ley judía. Pero como Dios no cambia y sigue teniendo los mismos principios, lo que ahora hace es legislar para el pueblo de Israel cómo tenían que hacer los sacrificios. Abraham, cuando ofreció holocausto, ni sabemos si se lavó las manos. ¿Ok? No sabemos. No sabemos si lo ofreció con la colita para allá o la colita para acá. No sabemos si lo abrió de una manera o lo abrió de otra. No sabemos. Pero ofreció holocausto. No sabemos cómo lo ofreció Noé y cómo lo ofreció Abel. Pero ¿qué sucede cuando llegamos al pueblo de Israel? Cuando llegamos al pueblo de Israel, Dios le muestra al pueblo la ley de cómo se deben acercar a Él. Y aquí es donde se puede poner tan complicado como usted quiera. Por el tiempo y la hora no nos vamos a detener demasiado aquí. Solo quiero mostrarle un pasaje que nos ayuda a entender a qué nos referimos. En Éxodo 29, versículo 38, viene la ley para el pueblo judío de cómo debían de hacer el sacrificio. Y fíjese bien, Éxodo 29, 38. ¿Todos estamos allí?
¿Listos? Fíjense bien, vamos a leer. Es muy clara la Biblia, ¿eh? Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Ahí está, tienen un altar como pueblo judío. ¿Qué van a ofrecer? 2 corderos de 1 año. Pero ¿qué dice allí? Cada día, continuamente. Cada día, 2 corderos diarios tenían que ofrecer. A ver, queremos más detalles. ¿Cómo está esto? Dice el 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, mire cómo se empieza a complicar la cosa. Con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Si usted lo entendió, me lo explica, ¿sale? Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Esas son medidas, no se confundan, nada más son medidas. Es como si dijera unos litros y 1/4 de kilo de esto y lo vas a ofrecer de esta manera, mezclado con aceite. Dice el 41. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación. Y observe la frase: en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto es sumamente importante. Ofrenda encendida a Jehová. Y dice el versículo número 42: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí, dice el texto. Entonces, cada mañana y cada tarde se sacrificaba un cordero sobre el altar de las ofrendas encendidas, mas en la Pascua se ofrecía otro cordero que se llamaba el cordero pascual, y la sangre de ese cordero cada año no entraba nada más al tabernáculo, a la parte del lugar del atrio, sino que entraba hasta el lugar santo y el lugar santísimo para ser puesta sobre lo que se llamaba el arca. Pero fíjese qué avance tenemos ahora. De Adán siendo cubierto por un sacrificio que Dios hizo, no sabemos si Dios lo hizo. A mí me gustaría preguntarles a ustedes y que me ayuden: ¿Dios habrá hecho un altar para sí mismo cuando mató al cordero para cubrir a Adán? No sé, no creo. Pero allí probablemente no había altar. Pero cuando Abel ofrece en un altar. Luego tenemos a Noé ofreciendo en un altar. Abraham construye altar y quema corderos. Luego le piden un hijo en un altar. Entonces todo eso termina cuando llega el pueblo de Israel y Dios le dice: así y así me vas a hacer el altar, me vas a hacer un tabernáculo, algo así como este, que se quitaba y se ponía, ¿verdad? Era móvil, y lo levantaban donde se paraba la nube. Y Dios le ordena al pueblo de Israel, dice: por pacto perpetuo me vas a ofrecer 2 corderos diarios. Imagínese ser usted sacerdote y llegaba a la mañana y tomar el cordero y sacrificar. Lo digo así, ¿se imagina el sangrerío allí? ¿Ha ido al rastro alguna vez? Bueno, en el rastro casi nunca hay sangre, bueno, depende de qué rastro, pero el rastro donde matan a los animales. ¿Ha visto la sangre, la cantidad de sangre que hay ahí? ¿Se imagina un altar donde el sacerdote y el pueblo están continuamente viendo sangre? En la mañana, y ahí sale el humo, y la gente lleva su vida y ven el humo subiendo del sacrificio al Señor. Y en la tarde, antes de que bajara el sol, otra vez ven el humo, y significa que hay sangre. Era un recordatorio constante para Israel de su necesidad, de que si no estaba el cordero muriendo por ellos, ¿quién iba a morir? Ellos, y lo merecían como nosotros. Igual, en verdad no somos diferentes al judío. Entonces, en este caso, Dios le está mostrando al pueblo de Israel la necesidad de un sacrificio perfecto, un sacrificio continuo. El cordero tenía que ser perfecto. Vienen leyes, usted léalas en su casa. Si el cordero tiene una patita chueca, no se puede ofrecer. Pero ¿qué tal si tiene mochado aquí la oreja? No se puede. Que si está cojito, visquito, chimuelito, nada. El cordero tenía que ser perfecto, perfecto. Y tenemos a un pueblo entonces que ahora entiende, escucha, que con Dios no se puede llegar con cualquier cosa. Tiene que ser un sacrificio que Él acepta. Ojo con esto.
No podía llegar cualquier persona y decir, pues aquí tengo 7 chivitas, ¿verdad? Y 7 corderitos. Pues este chimuelo que no hace nada, ¿verdad? Este que está bien flaco y ñeñengue, ese le voy a ofrecer al Señor. Eso era un sacrificio no acepto. Por eso Dios usa ahora la frase de eso es olor. Ahora, ¿qué quiere decir olor fragante en su mente? Olor fragante. Hoy tenemos la palabra fragancia. A usted llega a su casa y le dice, mira mi amor, la fragancia de fútbol que traigo. No hace eso, ¿no? Aunque traemos esa. Pero ¿qué hace? Mira, ¿te gusta esta fragancia? Y significa que es un olor grato. Algo que decimos, ay, qué rico huele, ¿verdad? La mamá, mi esposa está cocinando y hay unos olores que le falta 2 horas a la comida, pero ya estamos ahí, ya está. Y ya está, porque huele tan rico. Entonces Dios está diciendo que cuando el sacrificio se hace bien, Él acepta el sacrificio. Pero escucha, este es el concepto. Él dice qué acepta y qué no acepta. No soy yo el que digo, no, Señor, pues como nomás tengo esto, ahí te va. Él dice, no, ¿quieres presentarte delante de mí? Tiene que ser un sacrificio perfecto. Y lo vas a hacer así, con esta medida de harina. Y esto lo revuelves con aceite y lo quemas así, en la mañana a esta hora y en la tarde a esta hora. Era dice, pacto perpetuo. Dios le está mostrando al pueblo de Israel que eso es adoración, es olor grato. Que necesitamos un sacrificio constante, un mediador entre Dios y el hombre. Le está mostrando y el pueblo está reconociendo que Dios es el dueño de todo lo que tenemos, que le debemos a Él todo. Ocupamos un sacrificio perfecto, continuo, adecuado, que sea realmente adoración a Él, no cualquier cosa. Entonces, si te vas dando cuenta, aquí, si tú tienes Génesis 3, Génesis 2 y 3, y le quieres enseñar a alguien del sacrificio, no le puedes enseñar mucho, porque solo se ve muy poquito, que Dios tomó la vida de un animalito inocente para tapar a Adán, eso es todo. Pero cuando avanzas a Abel, te das cuenta, Dios rechazó la ofrenda de frutas y aceptó la que tenía sangre. Entonces vemos más. Cuando llegamos con Noé, vemos más, porque ahora hay un altar. Y después con Abraham, cuando él sacrifica, y la Pascua, y cada vez vamos viendo más. Y ahora con la ley judía vemos bastante. Vemos que el sacrificio tiene que ser de esta característica, de esta otra. No se puede mezclar con esto, ni con aquello, ni con lo otro. Tiene que ser un sacrificio perfecto. Y entonces imagínate, hermano, todos los días, el pueblo de Israel, todos los días, tenía que ofrecer un sacrificio. Todos los días. Todos los días. Ya no era cada año, ¿no? Como en la Pascua. Todos los días, diario. Y por favor, digiere esta idea. El sacrificio se presenta todos los días, no los domingos de 10 a 2. Todos los días. Dios es digno de lo mejor todos los días, la mañana y en la tarde, todos los días. No en un horario específico, lo que hace Alex, eso es el sacrificio. No, todos. Y esa es la idea que nos está dando aquí. Ahora, se empieza a poner interesante la cosa, porque mira, te explico qué pasó. Ahí está el pueblo de Israel, tiene un pacto con Dios. Dios dice, yo voy a ser su Dios, usted es mi pueblo. Qué suave, están bien contentos. Y te voy a dar una tierra donde vas a vivir y te vas a multiplicar como las estrellas del cielo y vas a hacer bendición a las naciones. ¡Qué lindo plan! Pero el pueblo de Israel se desvía y ofrece sacrificios en lugar del Dios verdadero. Va y quema a sus hijos en los brazos de un ídolo. Le ofrece sacrificios a Astarot, a Baal, a los dioses falsos de piedra y de oro. Y Dios se molesta con ellos. Y en medio de esa molestia, Dios les envía profetas al pueblo para que le digan, hey, aliviánate, no estás haciendo bien el trabajo. Oye, ese sacrificio Dios no lo acepta, quiere que cambies el corazón. Oye, tienes que alinearte. Y les envía profetas. Pero escucha esta idea. Por primera vez, bueno, aparte de Génesis 3:15, por primera vez se junta en la revelación de Dios la idea de que este sacrificio de cordero y este sacrificio de carnero, y esta vaquita por acá, y este chivito por acá, y estos corderos que se sacrifican todos los días, en realidad no pueden quitar el pecado. Son una imagen del sacrificio de un verdadero cordero que tiene que ser humano. Por primera vez vemos este ejemplo.
Claro, lo habíamos visto con Isaac, ¿cierto? Que es un sacrificio humano. Pero por primera vez los profetas empiezan a decir: a ver, Israel, tú todos los días ofreces corderos, ¿verdad? Te cuento, va a venir un hombre que va a ser un rey, pero también va a ser un cordero, y va a morir como mueren los corderos en lugar tuyo. Va a derramar su sangre como se derrama la sangre de los corderos, pero este no va a ser un animalito, es un hombre. Y por primera vez Israel escucha: ¿qué? Abre tu Biblia y mete por ahí tu cuerda hasta Isaías. Busca el profeta Isaías. Y había pensado, cuando estábamos preparando esto, en darles una serie de pasajes y pasajes, pero creo que no nos aprovecha. Entonces lo que vamos a hacer es tomar uno de los más claros, uno de los más preciosos en la Biblia, y estudiarlo juntos. Busca el libro del profeta Isaías y encuentra, como dije, este es uno de los pasajes más hermosos que vas a encontrar proféticos sobre el Mesías, el Cristo, el Cordero de Dios. Encuentra el capítulo 53, Isaías capítulo 53. Ahora escuche bien, lo que vas a leer lo escucharon los judíos, el pueblo de Israel, de boca del profeta Isaías 800 años antes de que naciera el Señor Jesús. Entonces el pueblo de Israel está, cuando oye esto, todos los días está con un templo construido, el templo que construyó Salomón, y hay un altar donde se queman corderos 2 veces al día, más la cantidad enorme de sacrificios que hacían por adoración, en holocausto, ofrenda encendida, lo que la gente llevaba se ofrecía. Era una adoración y era un ofrecimiento de lo mejor al Señor, tremendo. El profeta Isaías, no tenemos el tiempo ahora, pero en el capítulo 1, 2 y 3 les habla durísimo y dice: oigan, Dios dice que ya está harto de tanto animalito que andan matando. Les dice Dios: yo les pedí que me sacrificaran y así y así. No es lo que yo quiero, que amen justicia y misericordia y que amen a su hermano. Les da una arrastrada. Pero cuando llegamos al 53, estos judíos que están escuchando todo el tiempo de los sacerdotes sacrificando animalitos, ahora llega Isaías y les dice lo siguiente. Imagínate a Isaías parado en la puerta del templo, con los judíos llevando sus sacrificios y el olor a piel quemada, el olor a carne quemada, la sangre siendo derramada en el pie del altar. Y se para el profeta Isaías y dice esto, Isaías 53: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y escucha lo que dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Está hablando de un rey, de una persona. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Ahora, si usted lee esos 2 versículos y dice: ¿y eso qué onda? Todo lo que está diciendo es que cuando venga ese rey y ese Mesías, va a salir de donde no lo esperas, como si fuera una raíz de tierra seca. Tú no esperas que en tierra seca salga nada, ¿cierto? Y de repente hay una plantita y así es el Mesías. De donde no se espera, así va a venir. Y va a ser, dice, sin hermosura. Dice: no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. No vamos a anhelar ver a Cristo porque es guapo. Vamos a anhelar ver a Cristo por lo que va a hacer. Vamos a anhelar que llegue por lo que va a hacer, no por su apariencia. Versículo 3. Y atención en esto: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, o sea, como si nos avergonzara. Dice: fue menospreciado y no lo estimamos. Y aquí está lo increíble, hermano, lo impresionante. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y luego, ¿qué dice ahí en tu Biblia? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y podríamos seguir leyendo y leyendo y leyendo. Pero escucha, por primera vez se liga la profecía del Mesías, el rey que vendría del linaje de David para establecer justicia en la tierra, con la idea de que ese mismo rey es un cordero. Ese mismo rey va a morir en nuestro lugar. Dios va a echar sobre él el castigo que tú y yo merecemos. Va a venir un hombre, esa es la noticia para el pueblo de Israel. Ese Mesías, ese rey, va a ser un rey que va a sufrir, va a traer justicia y va a reinar con vara de hierro a las naciones, va a traer paz al mundo. Pero ese mismo rey va a ser el cordero que va a ser puesto en un altar, y nuestra enfermedad, nuestra llaga va a ser curada por el castigo que él sufrió. Tu pecado y el castigo de tu pecado y del mío va a ser echado sobre él. ¿Recuerdas Génesis? Donde Dios toma ese cordero y el pecado de Adán es echado sobre ese cordero que muere, y da su sangre y da su piel para que sea cubierto Adán. ¿Recuerdas el cordero que muere en lugar de Isaac? ¿Recuerdas el cordero que murió en la Pascua para que no muriera el judío? ¿Y recuerdas el cordero que murió después del diluvio, etcétera? Ahora la Biblia nos está diciendo, ¿saben qué? Ese cordero va a ser un hombre. Ese cordero va a venir, espérenlo. Dice Jeremías, el profeta, en otro lado, no lo busques, hablando también de un pasaje que se llama profético. Es un pasaje que habla del Mesías, y dice así: y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslos de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. ¿Por qué mataron a Jesús? Tratando de borrarlo, que se acabara lo que este hombre estaba enseñando. Y usted sabe la historia, murió en la cruz, se acabó lo que él está enseñando. Decimos que esa sangre fue lo que hizo brotar la iglesia de Cristo que tenemos hoy. Qué interesante, ahora se ligan los sacrificios de animales con la idea de un sacrificio perfecto, final, pero humano. Ahora, yo no sé si usted lo está entendiendo, pero si usted entiende eso, dice: ¿qué? ¿Gulp? ¿Cómo que un sacrificio humano? Ese sacrificio perfecto, esa adoración perfecta, ese cordero perfecto, también es un hombre. Y como es un hombre que va a morir por nosotros, escuche, se le llamaba el Salvador. O sea, el que vendría a salvarnos muriendo en lugar nuestro. Y entonces el judío, desde antes del año 800, estaba soñando y anhelando la venida de ese rey. Dios, ¿cuándo vas a mandar a ese rey que va a reinar y que va a traer paz? Mira estos romanos cómo nos tienen aquí esclavos. Mira cómo Asiria nos lleva, cómo Babilonia nos invade. Y el anhelo del judío era que llegara ese hombre que sería aquel sobre el cual el Señor, como dice la palabra, lleva nuestras enfermedades, sufre nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el anhelo de Israel era: mándalo. Pasan 400 años en la historia de Israel, que no te puedo contar ahorita rápido, pero Israel peca, Dios lo juzga y se callan los profetas. No hay más profetas del año 400 hasta el año 0, vamos a llamarlo así. No hay más profetas. Dios no le habla a Israel. Y entonces, por ahí se calcula del año 29 de nuestra era, sale un hombre que decían que estaba medio loco, vestido de piel de camello, vivía en el desierto, comiendo insectos y miel. Y este profeta se llama Juan, y bautizaba tanto que le decían Juan el Bautista.
Juan el Bautizador, porque se la pasaba bautiza y bautiza gente. Juan el Bautista fue el primer bautista de la historia, ¿verdad? Si tenemos amigos, hermanos cristianos bautistas. Juan fue el primer bautista. Pero escuchen, este hombre fue de todos los profetas que hubo en la historia de Israel, todos. Hubo un silencio en el año 400 antes de nuestra era. Y hasta el año 0, el año veintitantos, ¿verdad? Se levanta este hombre que nació de una forma milagrosa. La Biblia nos cuenta su nacimiento, nos cuenta quién era su papá. Por cierto, una persona, un sacerdote, un hombre que trabajaba en el templo ofreciendo sacrificios. Y este hombre que se levanta y se llama Juan, la Biblia nos dice que es el hombre nacido de mujer más grande que ha habido en esta tierra. Así lo dice Jesús. Y ese hombre, te voy a invitar a que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan. Entonces, tu listón color púrpura atraviesa todos los profetas hablan del Mesías, y llega hasta tu Nuevo Testamento, a un libro que escribe Juan. Ahora, cuidado, no te vayas a confundir. El libro que estás buscando se llama San Juan, o el Evangelio de San Juan, y el Juan que lo escribe es un discípulo de Jesús. No es el mismo Juan que es el Bautista, esos son diferentes personajes. Bueno, Juan el apóstol escribe de Juan el Bautista lo siguiente. Voy a pedirte por favor que abras tu Biblia en Juan capítulo 1, verso número 19, para que entendamos de qué se trata. Juan 1:19. Ese es el testimonio de Juan, dice. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén, mira, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y dice 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Porque aquí está lo interesante, a este Cordero, Rey, Siervo, Salvador, le pusieron el nombre de el ungido, así se le llama. El ungido en hebreo se dice Mesías. Y el ungido en griego se dice Cristos. Entonces, todos los judíos estaban esperando que viniera el Cristo, el Mesías, el Rey, el ungido. Entonces mandan sacerdotes desde Jerusalén a preguntarle a este profeta, ¿eres tú el Cristo? ¿Y qué contestó Juan en el verso 20? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Versículo 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Ahora, ¿por qué dice eso? Pues porque la profecía decía que antes que viniera el Cristo, Elías iba a resucitar y les iba a dar otra arrastrada como se las dio Elías en el tiempo de la ley. Entonces esperaban a un Elías que es el precursor del Mesías verdadero. Entonces él contesta que él es el Elías. Dice, le respondieron pues, ¿qué pues eres tú Elías? Dijo, no soy. Y hay esta respuesta es muy importante, no la podemos explicar ahora por el tiempo, porque esta no es la venida definitiva del Mesías. Pero dice, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, versículo 22, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Qué clama en el desierto? ¿Qué dice su mensaje? Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados serán de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¿Se acuerdan lo que decía la profecía? Que iba a ser como raíz de tierra seca. No iba a venir de donde ellos esperaban. Dice tu verso 27. Este es el que viene después de mí. Y ahí les avienta un trabalenguas, un acertijo. Es el que viene después de mí, el que es antes de mí. ¿Qué está diciendo Juan? ¿Qué está diciendo? Viene después de mí. O sea, yo tengo un ministerio ahorita, yo soy un profeta enviado por Dios, soy la voz que clama en el desierto. Pero el que les pido que le pongan atención al que viene después de mí, que por cierto es antes de mí. Está indicando, como nos dijo en Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este estado ha sido desde el principio, o era en el principio con Dios.
Está indicando simplemente que el Mesías es Dios, es eterno. Versículo número 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces mira la escena. Juan llega y dice, preparen el camino, ahí viene el Mesías. Y le preguntaban, ¿eres tú? No, yo no soy, es el que viene después de mí. Y seguía bautizando gente. La gente se bautizaba porque decían, sí, yo quiero arreglar mi vida porque quiero recibir al Mesías cuando llegue. Decía, bautízate, haz frutos dignos de arrepentimiento. Entonces estaba llamando al pueblo. Un día se levanta en la mañana Juan, va a bautizar como de costumbre al Jordán, y pasa lo siguiente, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, paréntesis, son primos, ¿ok? Juan y Jesús son primos. Hay evidencia que se conocían. María conocía a Elizabeth, la mamá de Juan. María, la madre de Jesús, conocía a Elizabeth, la madre de Juan. Eran familiares. Como cualquier familia judía, es bien probable que Juan y Jesús hayan jugado juntos luchitas o no sé qué jugarían en aquellos días. Se conocían. Pero ese día, de su casa en Nazaret, Jesús desciende a donde está Juan predicando y bautizando, y dice tu Biblia, el siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, fíjense lo que dice el profeta, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primera vez en tu Biblia que se identifica de forma absolutamente clara toda la imagen del Cordero de Dios en tu Biblia con un nombre. Y el profeta más grande que ha habido en esta tierra, que se llama Juan, señala y dice que es Jesús. No dijo Jesús mi primo, ¿verdad? Pero dice que vio que Jesús venía a él. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, no del pueblo de Israel, del mundo. Ve tu versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Fíjate qué claro es, ¿cierto? Viene después de mí, pero era primero que yo. Por eso es antes de mí. Está indicando nada más que viene su ministerio después de Juan, pero él ha sido desde antes, porque es Dios en la carne. Y dice, versículo 31, y yo no le conocía, o sea, no tenía entendimiento de que él era el Mesías, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y si usted sigue leyendo en el versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, verso 36, y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo, he aquí el Cordero de Dios. El apóstol Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 5 verso 7 dice que Cristo Jesús es nuestra Pascua. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros cuando Jesús murió en la cruz. Todo el simbolismo entonces de los corderos, de los sacrificios, las profecías fueron cumplidos cuando ese cordero llamado Jesús de Nazaret murió en la cruz hace 2000 años. En él fueron cumplidos. Ahora, me tengo que detener aquí. Aquí es donde se hace la diferencia. Escuche lo que voy a explicar, por favor. La historia, la arqueología, testimonios, evidencias nos comprueban, nos dicen que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que fue crucificado bajo el mando de Poncio Pilato por manos de romanos, entregado por los judíos. Murió en una cruz aproximadamente a las 3 de la tarde en la semana de la Pascua. Estuvo sepultado y al tercer día se levantó de los muertos. Nosotros, yo, Alejandro Sicilia, hoy 2015, creo la palabra de Dios que ese hombre es mi cordero que me sustituye, es mi salvador. Pero ahí es donde se hace la diferencia. Ese hecho y esa evidencia y ese hecho histórico
necesita ser creído por usted para que el Cordero cuente como su sustituto. Usted tiene la decisión de si cree eso y tiene toda la libertad de no creer eso. Ahí es donde se hace la diferencia. Pero escucha lo que te voy a decir. Es un hecho histórico, comprobado, de profecía cumplida, la muerte de Jesús en la cruz hace 2000 años por tus pecados. Ya sucedió. Si tú quieres rechazar a ese Cordero, es tu derecho. Te estás condenando porque estás decidiendo recibir tú la ira por tu pecado en lugar de recibir el perdón de Dios, porque la ira por tu pecado fue echada sobre Jesús. Tú te estás condenando. Pero escucha claramente, no lo puedo decir de otra manera. Jesús dice: el que en Él cree, en el Hijo de Dios, ya es perdonado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, no es que tú necesitas derramar sangre tuya o derramar sangre de un cordero para que Dios te perdone. La noticia del Evangelio es que Jesús de Nazaret ya murió en una cruz para que tú fueras perdonado, y Él derramó su sangre para que tú fueras perdonado. Tú no necesitas irte de rodillas de Tlaxcala a la villa para que Dios te perdone, porque eso no te alcanza para pagar tu pecado. No hay suficiente dinero que yo dé para que Dios me perdone, porque eso no alcanza. Dígame, si yo entrego mucho dinero, ¿qué sangre estoy entregando ahí? Nada. Y si entrego mi sangre, ¿eso me perdona? No. Si entrego mi sangre, estoy pagando por mi pecado. Y al pagar por mi pecado, ¿qué me pasa? Muero. No soy salvo. Muero. Y la noticia de la Biblia es que Dios no quiere que mueras. No quiere tu muerte. Por eso Dios mismo proveyó un cordero para que muriera en tu lugar. Ya lo proveyó. Ya vino. El judío como nación rechaza hasta el día de hoy que Jesús sea el Cristo. O hasta el día de hoy el judío, nuestros primos, amigos judíos, siguen esperando al Mesías. Ellos no aceptan que el Mesías ya vino y murió en una cruz. Es una abominación, es tropiezo para ellos, dice la Escritura. ¿Quiénes somos los cristianos? ¿Gente perfecta? No, al contrario, somos los más necesitados de este planeta. Pero ¿quiénes somos los cristianos? Somos personas que hemos tenido la humildad para reconocer que no nos podemos salvar nosotros mismos, y hemos aceptado el sacrificio que el Señor, que el Padre ofreció de su propio Hijo para que tú pudieras ser salvo. Pero te explico, lo que eso requiere es humildad. No requiere que seas inteligente. Y te lo digo bien claro, no requiere que me entiendas el mensaje, porque el mensaje es bien fácil de entender. Tú eres pecador y mereces muerte, y Dios te ama tanto que dio a su Hijo en lugar tuyo para que tú no murieras. ¿Qué no entiendes de eso? La neta, ¿qué no entiendes de eso? Es bien fácil de entender. Pero ¿dónde está lo difícil? Que para que tú aceptes eso te tienes que humillar, porque tú no estás haciendo nada para ser salvo. Y a nosotros nos gusta cooperar para nuestra salvación. Nosotros no podemos cooperar para nuestra salvación. No es por obras para que nadie se gloríe. Aún nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia para Dios. Pero el sacrificio que Él ofreció, ese sí es aceptable. Ese sí cuenta. Ese sí es correcto. Quiero, para terminar, vamos juntos a Primera de Pedro y vamos a cerrar la idea juntos. Primera de Pedro, capítulo número 1. Y esto explica la diferencia que existe entre las personas que somos salvos, que somos cristianos, y las personas que no lo son. ¿Y cómo es que llegamos a ser salvos? Aclaro, muy importante, aclaro que cuando digo somos salvos, no lo digo desde una posición de superioridad, de presumir, yo soy salvo y tú no. Al revés, yo lo digo de una posición de humillación. Yo tuve que ser salvado por Dios, porque yo no me pude salvar. Yo no me puedo salvar. Entonces, cuando te digo a ti, tú no eres salvo, yo sí, no estoy tomando una posición de superioridad. Al revés, estoy reconociendo que solo Dios puede salvarnos. Primera de Pedro, capítulo 1. El apóstol Pedro, este hombre pescador que no entendía muchas cosas, después escribe una carta a las iglesias y les explica esto. 1:18.
Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana, vacía, hueca, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y dice, ¿cómo es que fuimos rescatados? No con cosas corruptibles, o sea, que se pudren, que se echan a perder, como oro y plata. Entonces, ¿con qué fuimos rescatados? ¿Qué dice tu Biblia? Fíjate bien, sino con la sangre preciosa de Cristo. Humanamente, la sangre para nosotros no es preciosa, nos da miedo. ¿Pero por qué preciosa? Por valiosa. Esa sangre, cuando está siendo derramada en esa cruz, alcanza para salvar a cualquier pecador. Alcanza para perdonar cualquier cosa que tú hayas hecho. Si cometiste asesinato, si cometiste violación, si abusaste de la persona que te fue confiada, lo peor que se te ocurra, la sangre que derramó Jesús en la cruz alcanza para perdonar tu pecado completo. Todo lo que se ocupa hacer es que clames a Dios para que Él aplique esa sangre a tu vida, que aceptes a Jesús como tu sustituto en la cruz. Y vuelvo a repetir, eso requiere humillarse. Conozco gente brillante que rechaza a Cristo, pero escucha, no lo rechazan porque no entiendan, lo rechazan por orgullo, por soberbia, por incredulidad. ¿Por qué son incrédulos? Por soberbia. ¿Cómo voy a creer yo eso? Es soberbia en su corazón. Es humillante tener que ser salvado así. Preferimos crear nuestro Dios conceptual acá o inventarnos la idea de que no existe un Dios. Es más cómodo moralmente para ti. Es más cómodo. Pero todo lo que una persona tiene que hacer, dice la palabra, que si crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos al Señor y confiesas con tu boca, tú puedes ser salvo. Todo el que invoque puede ser salvo si lo pides, si lo buscas, si aceptas ese sacrificio. Pedro dice, no fuimos salvados con oro y plata. Puedes seguir leyendo tu texto, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y fíjate lo que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Así que para nosotros los cristianos, la sangre de Cristo es preciosa. Es lo que nos salvó, es lo que nos perdonó, es lo que nos lava. ¿Por qué? Porque es preciosa porque nos gusta la sangre y somos caníbales sangrientos o qué. No, estoy hablando del valor de esa sangre. Cuando esa sangre se derramó, allí está mi pecado siendo limpiado. Lo que nunca pudiera haber hecho un cordero, una vaca, 1000 vacas, no podrían haber limpiado nuestro pecado. La sangre preciosa de Cristo que nos limpia y nos lava es lo que hace que nosotros los cristianos decimos, Dios, gracias, wow, lo que has hecho por mí, aquí está mi vida. ¿Qué otra cosa podrías hacer? Si entiendes cómo te ha salvado el Señor, ¿a poco no? Lo normal es, yo rindo mi vida en un altar, lo que tú quieras de mí. ¿Me quieres mandar a otro país? Envíame a otro país. ¿Quieres que me cambie de trabajo? Me cambio de trabajo. Lo que sea. No es porque estoy pagando mi salvación, es porque entiendo que Él me ha salvado. Es una respuesta a lo que Él hizo por mí. ¿Cómo no voy a amarlo? ¿Cómo no le voy a agradecer si yo estaba perdido, estaba en muerte y Él dio su sangre hasta la última gota por amor a ti y por amor a mí? ¿Cómo voy a responder diferente? Esto es el Evangelio. ¿Qué hago si yo lo quiero? La Biblia dice que tú necesitas arrepentirte de andar en tus caminos, arrepentirte de querer presentarte delante de Dios con un sacrificio de una imagen, de una virgen, de San Juan, de San Judas, de San Alejandro. ¿Qué pueden hacer ellos por ti? ¿Qué pueden hacer por ti? Tienen ojos y no ven. Los tienes que cargar. ¿Qué pueden hacer por ti? La Biblia te presenta la verdad de el Hijo de Dios, de carne y hueso,
que vino a morir en una cruz y de forma real dio su sangre por amor a ti, y al tercer día se levantó de los muertos y está vivo hoy y te oye y puedes hablar con Él. ¿Por qué buscar en otro lado? ¿Quién va a mediar entre Dios y tú? La Escritura enseña, no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. No existe otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. No hay más que en el nombre de Jesús. Eso es la pepita de oro del evangelio. Cuando oyes sacrificios, cordero, llega al punto de que un hombre hace 2000 años se volteó y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Este es el que yo decía que viene después de mí, porque era antes que yo. No soy digno ni de desatarle los guaraches. Este es el bueno. Y la gente veía a Juan: no, Juan, es que tú, no. Él, véanlo a él. Esa es la misión de Juan, véanlo a él. Y ese hombre estuvo 3 años en esta tierra, tomó 12 discípulos y a los 3 años murió en una cruz. Escucha lo que voy a decir. Hasta el día de hoy, ese hombre que murió en la cruz, que resucitó y está vivo, sigue transformando la vida de la gente, sigue cambiando los corazones, sigue salvando al perdido, sigue alcanzando con amor a la persona que no sabe dónde ir y busca dónde está el Cordero. Aquí está la noticia: he aquí el Cordero de Dios, se llama Jesús de Nazaret. Te animo, te pido, te invito. ¿Quieres entregarle tu vida? No es que no entiendas. ¿Eres lo suficientemente humilde para ir delante de tu Creador y decir: te necesito, quiero esa salvación? Tú lo puedes hacer hoy, aquí. ¿No entiendes todo? No te preocupes. Si entiendes eso, ya la hiciste. Lo demás te lo explicamos después. Pero eso es lo más importante que tienes que entender del evangelio. Y te quiero invitar a orar. ¿Cómo le pedimos a Dios? Hablamos con Él. Pero ¿cómo hablamos con Él? En el nombre de Jesús podemos ir a Él. Y si tú decides arrepentirte y cambiar tus caminos y aceptar y reconocer a Jesús como tu sustituto, Él promete, yo no, Él promete que tus pecados serán perdonados. Serás nueva criatura, vas a volver a nacer. Esas son las palabras de la Escritura. Y si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Te invito a hablar con Dios ahí en tu lugar, como tú entiendas, como tú puedas, de lo que has oído. Ahí en tu lugar te invito a hablar con Dios. Si tú no sabes qué decir y quieres seguirme en lo que yo voy a decir, tú lo puedes hacer. Padre eterno, nos dirigimos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, para darte las gracias por haber dado la vida de tu Hijo para nuestra salvación. Yo, como Adán, andaba desnudo, perdido, separado de ti, y tú tomaste la vida del Cordero para cubrirme, para taparme. Yo merecía la muerte como los primogénitos, y tú derramaste la sangre del Cordero para salvarme. Era yo quien tenía que estar en ese altar recibiendo tu ira, pero Señor, tú me levantaste de ese lugar y pusiste a tu Hijo, el Cordero de Dios. Soy yo quien tendría que haber recibido los latigazos por mi pecado, y los recibió Jesús por mí. Era yo quien necesitaba esa corona, esos clavos, esa cruz, que la ira tuya en realidad cayera sobre mí. Soy yo quien necesitaba eso. Pero quiero darte las gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesús a tomar mi lugar, para ser golpeado por mí, para tomar mis enfermedades y llevarlas sobre sus hombros. Gracias, Señor, porque ese hombre, Jesús, nuestro Rey, fue herido por nuestras rebeliones. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por la llaga de Jesús ahora yo soy curado. Señor, ayúdanos a entender esta verdad, pero sobre todo a creerla. Eso es lo que tú dices. Y hoy yo tengo la opción de creer tu palabra o rechazar tu palabra. Oro por aquella persona que está escuchando este mensaje grabado o el día de hoy. Señor, muéstrale que el evangelio es sencillo. La noticia es fácil de entender, pero requiere que la persona se arrepienta de sus propios caminos y te crea y ande en tus caminos. Mi oración es que ahí donde está,
le bendigas, le ayudes, vayas a él, a ella y le des nueva vida. Perdones sus pecados, que esa persona se decida a poner a tu Hijo Jesús como su sustituto, a aceptarlo, a reconocerlo, a poner su fe y su confianza en el sacrificio de Jesús, y que tú puedas como resultado, como consecuencia, perdonar sus pecados, y al perdonar sus pecados envíes al Espíritu Santo a morar en su corazón, y esa persona empiece una relación contigo hermosa, que le cambiará la vida, que le dará esperanza, que le librará de adicciones, que romperá ataduras satánicas, que le des esa salvación que restaura su familia, que le da gozo y alegría en la vida, que le regresa la paz. Padre, pero ayúdanos a entender, no es la iglesia, no es un culto, no son los hermanos, eres tú, Señor, y lo que has hecho por nosotros en Cristo. Así que hoy, tu iglesia aquí, te queremos dar las gracias por el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ayúdanos a salir y hablarles a otros de esta noticia tan sencilla pero tan profunda, que aunque el mundo pregunta ¿dónde está el Cordero?, la respuesta de la Biblia es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayúdanos a hablarles de la sangre preciosa del Cordero sin mancha que nos rescata de una vida vana. Ayúdanos a platicarles de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Ayúdanos a ser testigos. Y oro por aquellas personas que están tomando esta decisión el día de hoy. Ayúdanos a hacer su hombro, a hacer su brazo para ayudarles en su caminar, en el nuevo camino que están comenzando, en esta nueva vida. Ayúdanos a explicarles y a enamorarles de ti, Señor. Ayúdanos a ser un instrumento en tus manos, pues. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te damos la gloria. Ayúdanos a levantarnos de aquí y vivir como sacrificio vivo en olor grato, agradable, en un olor fragante para ti, Señor, por cómo vivimos y lo que hacemos. Gracias, papá. Llévanos con bien, que tengamos una tarde excelente, una semana en la que te glorifiquemos y pensemos en ti como el Cordero de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.